Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía, son las 6 en punto de la tarde. Vamos de inmediato a conocer lo más importante del día, no sin antes saludar a quienes a partir de ese momento nos escuchan por los 92.3 FM de Extra Radio y también a los que ya nos pueden ver en nuestras redes sociales, TikTok y Facebook. Vamos de inmediato con la primera nota que vamos a traerles a ustedes, porque en medio del dolor, los familiares de Víctor Redondo hallan consuelo al saber que vivió al máximo sus dos pasiones. El hombre murió tras el choque múltiple en la Ruta 32 y era amante de las motos y de los trailers. ¿Qué fue lo que pasó? Un mariachi fue la elección de la familia de Víctor Redondo para darle el último adiós este viernes en la iglesia de Coronado. El hombre de 50 años y padre de familia murió tras el choque múltiple en Ruta 32 esta semana. Al momento del accidente viajaba en la que era una de sus grandes pasiones, las motos. Él siempre fue muy apasionado de lo que fueron las motos, tanto que él estaba en un grupo de motociclismo, entonces y prácticamente él se fue haciendo lo que él quería, ¿verdad? Lo que a él le gustaba. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Él dudaba bastante los fines de semana, cada vez que tenía tiempo. Él era lo que le llamamos en el motociclismo el capitán. Como una paradoja, el deceso de Redondo fue marcado por su otra pasión, los trailers. Toda la vida, desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Él trabajó manejando trailers, siempre sus rutas, amaba ir a Guanacaste, que lo mandaran largo, nunca tuvo un accidente. Los compañeros de trabajo lo recuerdan como alguien distinguido por su amabilidad. Él siempre llegaba a la ventana a decirme, a pedirme café, dice, guachi, regálame cafecito, o se paraba y me decía, guachi, hoy no traje nada. El entierro se realizó en el cementerio de Rancho Redondo, Goicoechea. Y una pareja fue detenida en Escazú como sospechosa de cometer un hurto contra una conductora de una plataforma digital. En cuestión de minutos hicieron una compra con la tarjeta de crédito de la víctima, quien al recibir la notificación por correo electrónico de inmediato llamó a la policía. Una llamada alertó sobre una pareja acusada de hurtar una billetera en Escazú. Ellos hicieron un viaje en un vehículo de plataforma y habrían tomado la billetera de la conductora. La víctima contactó a la Policía Municipal de Escazú y describió a los dos sospechosos. Una patrulla se dirigió donde la afectada. Los sospechosos tenían en su poder la billetera con tarjetas, documentos y dinero. Fue muy rápido, o sea, yo también me sorprendí de la manera tan rápida con que lo hicieron y muy agradecida también porque me sentí muy segura, de verdad que sí. Un aviso inmediato a nuestra policía, al 1213, y dos, una excelente descripción de los dos sujetos. Es así como una patrulla llega rápido al lugar, el sistema de videoprotección los ubica y se logra la captura. Dar aviso con rapidez es clave. De inmediato, pero de inmediato porque son minutos y le van a sacar el dinero de esas cuentas. Todo esto en conjunto lo que hace es, vamos a repetirnos mentalmente lo que decía Alfredo Nicéforo, que los delincuentes actualmente van a utilizar más las neuronas que los músculos. Es fundamental vincular las cuentas bancarias con el correo electrónico y recordar las contraseñas. Mantener siempre una conexión activa entre nuestras cuentas bancarias, el teléfono celular, mediante las notificaciones en tiempo real. Esta simple medida puede hacer la diferencia para evitar un fraude. Los detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades acusados de hurto agravado y estafa, pues en cuestión de minutos realizaron una compra con la tarjeta de la víctima. El juzgado penal de Atenas
programó para el próximo martes 6 de mayo la audiencia de medidas cautelares contra los 3 sospechosos aparentemente vinculados con la desaparición de la modelo Rashab García Valverde, de 32 años, y su amigo Nelson Pavón Larga Espada, de 34. Así lo confirmó hoy el Departamento de Prensa del Poder Judicial mediante un comunicado oficial en el que se indica que el nuevo plazo obedece a una prórroga instrumental solicitada por la defensa de los imputados, identificados con los apellidos Brenes, Montenegro y Bustos, este último señalado como el novio de la modelo desaparecida. De acuerdo con el Ministerio Público, Brenes fue detenido en Guapiles mientras conducía un vehículo de García. Por su parte, Montenegro fue arrestado en Orotina mientras hacía labores de limpieza en la vivienda de la joven, y Bustos Mata se entregó voluntariamente a las autoridades. El OIJ ahora trata el caso como un posible doble homicidio. En días recientes se localizaron fragmentos óseos en una zona montañosa de San Mateo, los cuales analiza el Departamento de Ciencias Forenses para determinar si son restos humanos y, de ser así, establecer si corresponden a las víctimas. La audiencia será clave para definir las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía de Atenas contra los imputados mientras avanzan las investigaciones en uno de los casos más sensibles de las últimas semanas. Los casos de hostigamiento sexual en instituciones del sector público se duplicaron en solo 2 años, según un informe revelado hoy por la Defensoría de los Habitantes. Mientras que en el 2021 se resolvieron 225 casos, para el 2023 la cifra aumentó a 452, con 321 denuncias tramitadas en el 2022. El reporte identifica al Ministerio de Educación Pública como la entidad con mayor cantidad de casos, con 260 denuncias resueltas. Le siguen la Caja con 42, el Poder Judicial con 39, Seguridad Pública con 22 y el INAH con 16. Sexual encienden las alertas de acuerdo con los datos de esta Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos. En el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452. De estos 452 casos resueltos, un total de 211 quedaron demostrados que la persona denunciada fue responsable. En 198 casos fueron absueltos, en 33 casos archivados y los 10 restantes hubo un desistimiento. La gestión de despido fue rechazada o fue declarado un proceso prescrito. Y ante la visita hoy del presidente Rodrigo Chávez al módulo de máxima seguridad de la reforma, los privados de libertad lo recibieron con insultos, reclamos y gritos. El mandatario dirigió su mensaje hacia las operaciones que ejecutan en las cárceles, la construcción de un nuevo centro penitenciario, la colaboración del gobierno salvadoreño y las encomiendas que reciben los reclusos. Durante la visita de este viernes del presidente de la República al complejo Reforma, informó que llegó para revisar con sus propios ojos cómo se implementan las nuevas medidas. Agregó que están en busca de los recursos económicos para construir una nueva cárcel bajo un modelo de más disciplina y respeto. Lo hemos visto en El Salvador y ese país hermano nos está ayudando. ¿Cuántas, no solo cárceles, escuelas, puentes, hospitales, se hubieran podido construir si nos hubieran dado las herramientas que acaban de mandar al archivo para evadir la evasión fiscal? Recalcó que el aislamiento de estas personas privadas de libertad es imperativo para que la sociedad no continúe sufriendo amenazas ni daños mientras están dentro de la cárcel. La otra semana vamos a definir lo del financiamiento. Ya tenemos avanzado el diseño y la promesa de este gobierno fue, a partir del día que ponemos la primera piedra, son 195 días de construcción y por eso la alianza con El Salvador. Vamos a definir los aspectos previos que esperamos anunciarlos muy pronto sobre el modelo a seguir y cuál sería la fecha estimada para poner esa primera piedra. El presidente hizo un recuento del decomiso de armas, alcohol y recalcó un movimiento de 920 personas a máxima seguridad.
Afirmó que las encomiendas que reciben los privados de libertad no son de sus parientes. En su mayoría, de acuerdo al señor ministro de Justicia, las mandan sus socios en las bandas criminales, no la hermana, necesariamente. El presidente explicó que este es un tema de urgencia. Y en relación con la visita del presidente de la República, Rodrigo Chávez, al complejo penitenciario La Reforma, el mandatario aprovechó para comparar el costo de mantener a un privado de libertad con el salario mínimo de un costarricense que labora para el sector formal. Así también manifestó que los ciudadanos demandan que los criminales paguen sus cuentas con la sociedad sin privilegios, cuidados o beneficios. Seguidamente hizo el comparativo con el salario de los mismos policías. Creo que muchos de los oficiales de policía, cuando empiezan en sus primeros salarios, ganan aún menos de lo que cuesta mantener a una persona de eso. No se trata de violar los derechos de nadie. Se trata de proteger los derechos de las víctimas y de sus familias, especialmente de aquellos cuyos seres amados fueron victimados, violados, asesinados con crueldad espectacular. 59 quemas agrícolas se reportaron en Grecia en apenas el primer trimestre de este año. Los vecinos de ese cantón piden castigos para quienes las provocan. 58 entre enero e inicios de abril en 2025, 88 en el mismo lapso de 2024 y 59 en ese periodo durante 2023. Son las cifras de las quemas de cañales en Grecia. Son de amplias dimensiones. En estos casos, bomberos deben desplazar mucho recurso humano y las respectivas unidades. Cada quema que se presenta a diario, estamos hablando de que un terreno mínimo va de una manzana o una hectárea y de ahí va a determinarse la cantidad de terreno que están quemando en ese momento, que podemos hablar de 10, 15, 20, hasta 40 y 50 hectáreas. Hemos abarcado terrenos sumamente enormes en cuanto a cantidad. Los lugareños sufren diversas afectaciones. Todos los cañales, ¿verdad? Casi siempre los queman y yo vivo cerca de la zona donde están los cañales, entonces en mi casa el humo es terrible, se mete por toda la casa, es bastante problemático. Y en la noche, en la mañana, a cualquier hora, hay quemas, entonces sí es un problema. Sí, hay un montón de quema de cañal y también falta las casas y humo y todo. La situación empeora cuando existe amenaza a estructuras. Lo triste de esta situación es que las personas que desconocen estas condiciones de las quemas se topan con la sorpresa de que posiblemente por una persona irresponsable vayan a perder lo que tanto les ha costado, ¿verdad? Que es crear una casa, una construcción y sin saber al peligro que están expuestos. Las quemas se originan por múltiples factores. Aquí la mayoría son personas que lo hacen adrede, un gran porcentaje son personas que trabajan en el campo y tal vez puede ser que los mismos dueños les indiquen a los peones, ¿verdad? El que es mandado no es culpado. Hammer Salazar es griego y además un ecologista preocupado por la situación, tal como se lee en su camisa, Grecia libre de quemas. Aquí en Grecia desafortunadamente es una mala costumbre de los últimos 25, 30 años de que la gente quema los cañales para cosecharlos. Los esfuerzos llegan hasta la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley. Lo que pretende es regular más las quemas de cañales. Y aprovecho para hacer un llamado a las señoras y señores diputados para que atiendan este proyecto que tal vez no genere recursos económicos importantes, pero que sí va a generar una gran cantidad de bienestar.
Es un proyecto de ley que pretende aumentar las penas para todo ese vandalismo que afecta al sector agrícola de nuestro país, pero que también afecta la salud de todos los costarricenses que viven cerca de zonas cañeras cada vez que hay una de estas quemas. Es un proyecto de ley que se construyó de manera consensuada con el sector productivo y también con la sociedad civil y los sectores vivos de estas comunidades. Esperamos que pronto avance en el plenario y sea ley de la República. Que el proyecto prospere es la esperanza a la que muchos lugareños se aferran para que el panorama cambie de una vez por todas. Bueno, en menos de 4 meses se reportan 14 femicidios, es decir, casi la mitad de la cifra con la que cerró todo el 2024. Según la ministra de la Condición de la Mujer, aunque tengan más recursos y presupuesto, de forma inmediata no se puede evitar que ocurran los femicidios. Los femicidios aumentaron entre el 2022 al 2025. Tan solo en este año se llegó prácticamente a la mitad de la cifra con la que cerró el 2024. No vamos a evitar que sigan pasando los femicidios de manera inmediata, no vamos a evitar que el perpetrador, que el compañero de vida, que esa persona que ya está venido rumiando la idea de matar a su compañera de vida o a su compañera sentimental, deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso multicausal, multidimensional, que tiene muchísimos factores que influyen desde el manejo de la prensa, en la información de los femicidios, desde el desarrollo de una cultura machista que no hemos logrado a través de los años, no en 2 o 3, sino a través de los años permear. De acuerdo con Silvia Mesa de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, tan solo del 2022 al 2024, la tasa de femicidios aumentó de 0.59 a 1 por cada 100.000 mujeres. Según informó, 25 de estos asesinatos se ejecutaron en el 2022, aumentando la cifra a 31 en el 2023 y en el 2024 bajando a 30, para que casi al cierre de los primeros 4 meses del 2025 los números llegaran a 13 hasta el 5 de abril. A esto se le debe sumar uno más que se registró el 6 de abril, cuando una joven de 18 años murió a manos de su pareja sentimental en el dique de Cartago. En la ineficiencia de las políticas públicas implantadas por parte del Plan OVI desde la prevención en el Ministerio de Educación. Y otras de las instituciones llamadas, que son más de 22, a ser parte, o la misma ineficiencia de las propias redes, que cuando nosotros llegamos a la administración, solicitamos al Departamento de Violencia la lista, por lo menos, de quiénes son las personas que hoy están representando o son las representantes institucionales dentro de las redes de violencia a nivel nacional, y no tuvieron la capacidad ni siquiera de tener esa información tabulada. El director de Ciencias Criminológicas de la UNED expresa que se debe generar educación para detectar alertas de posibles femicidios. De la misma forma en cómo se invierten recursos en generar polarización, en generar discursos de odio y enfrentamiento entre personas, pues debería más bien invertirse todos esos recursos en generar justamente lo contrario, formas pacíficas de resolver los asuntos, formas asertivas de comunicar y espacios en donde las víctimas puedan sentirse seguras. Acotó que lo que se necesita es una política pública más fuerte. Bueno, si tiene planes para este fin de semana, tome en cuenta que debe llevar algo adicional, la sombrilla, porque las condiciones lluviosas que se presentaron hoy se mantendrán durante el próximo fin de semana. Alajuela fue el cantón más afectado con lluvias en las últimas horas, donde se reportaron al menos 13 incidentes por inundaciones. Así de fuertes fueron las lluvias de esta tarde de viernes, aunque intensas, no ocasionaron emergencias. Eso sí, ni se le ocurra guardar la sombrilla, porque el Instituto Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones inestables se mantendrán durante el inicio de este fin de semana, con lluvias intensas como la constante. Estas precipitaciones son causadas por la cercanía de la zona de convergencia intertropical y las altas temperaturas matutinas que favorecen la formación de nubosidad y tormentas. Este sábado el país se mantiene bajo condiciones inestables en la atmósfera debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical, altos niveles de humedad en el ambiente y el calentamiento diurno. Durante la madrugada se prevén lluvias en sectores costeros del Pacífico Sur, Pacífico Central, alrededores del Golfo y península de Nicoya.
Por la mañana esperamos cielos parcialmente nublados con alta sensación de bochorno en el territorio nacional. Sin información de la Comisión Nacional de Emergencias, el jueves 1 de mayo se registraron los primeros estragos de la temporada, con 13 incidentes por inundación en todo el país. Según la Comisión Nacional de Emergencias, 11 de estos se reportaron en el cantón de Alajuela, especialmente en comunidades como Las Vegas, Montecillos, Río Segundo y La Guásima. En esos sectores se produjo el colapso del sistema de alcantarillado. El Comité Municipal de Emergencias de Alajuela mantiene operativos de limpieza y monitoreo en los puntos críticos, con especial atención a las alcantarillas colapsadas. En el Caribe estamos esperando condiciones muy similares, sin embargo mañanas un poco más despejadas y lluvias que estarían localizadas especialmente hacia las montañas durante el periodo de la tarde. En la zona norte estas condiciones estarían presentándose de manera dispersa, con chubascos dispersos durante el periodo de la tarde. En lo que va del año, las autoridades contabilizan ya 367 incidentes por inundaciones en todo el país. Los cantones con más reportes son Sarapiquí, Limón y Guatuso. Tener mayor cuidado en carreteras debido al ingreso de la época lluviosa es la solicitud que hacen las autoridades de tránsito. Además, recuerdan que los peatones y ciclistas deben hacerse notar en carretera. Las luces de los vehículos deben encenderse si las condiciones del tiempo son adversas durante el día, es decir, apenas empiece a llover duro, usted debe encender las luces del vehículo. Otro aspecto por considerar es que las primeras lluvias se mezclan con aceite acumulado y eso puede provocar derrapes. En cuanto a los motociclistas, deben pasar lento por las tapas metálicas o por las líneas férreas, así también como por los charcos, y evitar precisamente algunas zonas donde se puede ver que el asfalto está lleno de material que dejan o que corre con el agua. Costa Rica lidera el ranking mundial de acoso escolar. Según datos recientes, 44 de cada 100 estudiantes son víctimas de este tipo de acoso. Una cifra que expone una crisis urgente en las aulas. Las denuncias de bullying se dispararon en nuestro país de 186 en 2019 a 826 en 2023. Casos recientes incluyen agresiones físicas y humillaciones viralizadas en redes sociales. ¿Qué es lo que nuestros niños y jóvenes también están aprendiendo de los diferentes espacios sociales? Familia, amigos, aquellas personas más allegadas. Muchas de estas conductas, principalmente del agresor, son conductas aprendidas, resultado de la misma violencia intrafamiliar que los menores de edad están percibiendo. Solo el 6% de las escuelas primarias cuentan con orientación profesional. Los expertos advierten que la violencia escolar deja secuelas graves como ansiedad, depresión y aislamiento. A pesar de que son protocolos establecidos, son generalísimos y no nos van a dictar como la pauta del caso a caso, porque cada caso de bullying que se atiende es específico de acuerdo a la historia de la persona menor, de acuerdo a la historia de la persona que está haciendo el proceso de bullying, a la historia de la familia, al desarrollo de las personas. Entonces, no solamente la aplicación del protocolo, sino también el abordaje que se hace a nivel de centro educativo. Hay que tomar en cuenta el entorno social, hay que tomar en cuenta los recursos económicos con los que cuenta el centro educativo, el entorno en el que se desarrolla, la familia, y también un poco hay que tomar en cuenta toda esta protección que se le da también a los menores en los centros educativos. Para prevenir el bullying, expertos proponen educar en empatía desde edades tempranas, capacitar a docentes, fortalecer el apoyo psicosocial en centros educativos y fomentar la participación de las familias. Y Costa Rica impulsa una nueva regulación para recolectar basura con un enfoque regional. Las disposiciones buscan mitigar los impactos ambientales y reducir las distancias que tienen que hacer las municipalidades para trasladar los desechos. El nuevo reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios exige a las municipalidades trabajar en conjunto, bajo zonas definidas por el Mideplan, para recolectar y disponer la basura sin trasladarla a grandes distancias. El Ministerio de Salud lo que quiere hacer es que se cumpla la ley, y que las municipalidades asuman su responsabilidad. ¿Cómo? Con la tecnología que ellos valoren que sea la más pertinente. Pero yo creo que se les ha dado años, quinquenios, no decenios, esperado a que ellos
hagan lo que tienen que hacer y no tiene que venir una crisis para que de alguna manera la gente se mueva. Se prohíbe superar los 80 kilómetros entre el sitio de generación y la disposición final, salvo si se usan estaciones de transferencia. Además, los parques ambientales deben ubicarse al menos a 500 metros de escuelas, centros médicos o industrias alimentarias. Si bien es cierto, traerá orden en cuanto a la disposición de esos residuos sólidos, también implica una obligación para los gobiernos locales, para las comunidades, para los habitantes del país, en una especie de ordenamiento, porque sin ese ordenamiento no seremos capaces en los próximos meses de enfrentar el tema de los desechos sólidos y su correcta disposición, tratamiento, acarreo. El Ministerio de Salud advierte que el incumplimiento puede acarrear multas de 462.200 colones, órdenes sanitarias y hasta la clausura municipal. La medida pretende transformar la gestión ambiental y fomentar una cultura de corresponsabilidad. La Comisión Nacional de Emergencias emitió una alerta, la alerta naranja para la zona del río Desagüe, afluente del río Toro, y recomendó a la población evitar el contacto con este cauce. El material volcánico que está bajando por el río Desagüe contiene un alto grado de acidez que puede afectar la salud humana y animal, así como contaminar productos destinados al consumo humano. La Comisión Nacional de Emergencias emitió una alerta naranja en la zona y recomendó evitar el contacto con el cauce río Desagüe, afluente del río Toro, porque presenta una notable coloración y arrastra una gran cantidad de ceniza, generando preocupación por los riesgos sanitarios y ambientales. Este río presenta una gran cantidad de ceniza y se recomienda evitar a toda costa el contacto con estos materiales por su acidez. Este río es un afluente del río Toro, por lo cual aguas hacia abajo, este río también presenta una coloración importante debido al contenido de ceniza en su cauce. Por tal motivo es que se mantiene una alerta naranja para este sector y donde se hace la recomendación a la población y a los visitantes que eviten a toda costa acercarse principalmente al río Desagüe, que presenta una gran cantidad de ceniza, y evitar el contacto con estos materiales debido a su acidez, lo que podría generar problemas a la salud, evitando también el contacto con animales o algún otro producto de consumo humano. La actividad eruptiva del volcán Poás continúa generando preocupación entre autoridades y habitantes de las zonas aledañas. Este 2 de mayo a las 5:30 de la mañana se registró una nueva erupción cuya pluma alcanzó cerca de los 1000 metros y se mantuvo por más de 2 horas y media dispersándose hacia el oeste. Como parte del monitoreo constante, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OSICORI, ha desplegado drones especiales en colaboración con universidades de Canadá para realizar mediciones térmicas y topográficas tanto de día como de noche. Estas luces captadas por las cámaras del Parque Nacional durante la madrugada generaron confusión entre quienes las observaban en vivo, al punto que algunos especularon sobre la presencia de objetos voladores no identificados. Sin embargo, el OSICORI aclaró que se trataba únicamente de equipos científicos. El volcán Poás sigue en erupción. Como lo podemos observar aquí, la pluma se mantiene constante con ceniza. Se levanta de unos 100 metros, no mucho, y se dispersa hacia el oeste. Vemos también que detrás hay una pluma de gas condensado, y entonces el volcán sigue en erupción constante. No ha presentado ninguna erupción fuerte estos últimos días, pero mantiene una actividad seguida. Y el OSICORI está haciendo colaboración con universidades de Canadá, y entonces estamos volando drones durante el día y también durante la noche, en la madrugada temprano, para hacer mediciones térmicas, hacer mediciones de topografía, muchas mediciones diferentes que se pueden hacer con drones. Desde el 23 de marzo, el coloso ha mantenido un comportamiento activo, con emisiones frecuentes de ceniza y gases. Actualmente rige una alerta roja en la cima del volcán y se mantiene una vigilancia activa en cantones vecinos bajo alerta amarilla y naranja. 15 proyectos en distintas regiones del país se están beneficiando con sistemas de agricultura de peces, de acuicultura. Esta es una tecnología supervisada por Incopesca que permite producir tilapias durante todo el año sin depender del clima.
Este es un sistema que permite cultivar peces u otros organismos acuáticos en tanques cerrados, donde el agua se reutiliza constantemente para ser filtrada y purificada. La idea es trasladar esa tecnología a los productores, ¿verdad? Sobre todo en zonas donde el recurso hídrico es muy limitado, donde hay una necesidad de producir alimento y donde el recurso agua, ¿verdad? Es una limitante. En este sistema que ustedes ven acá, utilizamos agua de la misma tubería de la casa y a través de sistemas de biofiltración, ¿verdad? Y sistemas tecnificados podemos llegar a producir prácticamente hasta 90 kilos de tilapia en un periodo más o menos de 6 a 7 meses. Estas iniciativas se desarrollan en zonas como Talamanca, Caribe, Zona Norte y Pacífico Norte y están dirigidas a mujeres indígenas, jefas de hogar y asociaciones de pescadores en condición vulnerable. Eso se ha diseñado más que nada para economía social familiar y seguridad alimentaria, ¿verdad? Para familias, para localidades o comunidades pequeñas. Y esto se puede masificar y hacer más grande cada vez, pero ya son módulos o modelos probados dentro del Incopesca en Guapiles, ¿verdad? Fuimos a producir camarón hasta allá en tierra con agua salada y producimos tilapia en estas tanquetas. Gracias al respaldo de instituciones como el INDER, IMAS, Ministerio de Trabajo y el MAC, este sistema representa una alternativa económica estable y sostenible para las. Bueno, y en medio del aumento en el precio de las proteínas, el huevo se consolida como una de las opciones más accesibles para las familias costarricenses. Mientras un kilo de carne de res puede costar alrededor de 7.000 colones, el huevo cuesta la mitad, lo que permite que adquirir hasta 2 kilos de huevos por el precio de 1 kilo de carne. En promedio, cada persona en Costa Rica consume unas 240 unidades de huevo al año. Su buena relación entre costo y valor nutricional lo convierte en un aliado indispensable en la mesa. Mientras 1 kilo de carne de res puede costar alrededor de 7.000 colones, el huevo ronda los 3.500 por kilo, lo que permite adquirir hasta 2 kilos de huevo por el precio de 1 kilo de carne. En el caso particular del huevo es que el consumo ha venido aumentando precisamente porque otras proteínas de origen animal han subido de precio. Entonces las familias se refugian precisamente en el huevo por su costo y este consumo viene aumentando y por ende el gasto total familiar. En el caso del atún y en el caso de la carne, efectivamente son proteínas que tienen un precio más elevado. Entonces de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Que las familias sustituyen por carne de pollo, por huevo, por aguacate, por quesos, toda una serie de productos. Este alimento no solo es más barato, sino también altamente nutritivo. Aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales como el hierro. Se puede comer de múltiples formas en platillos dulces o salados. Algo importante es que el requerimiento es máximo 2 huevos al día, sin embargo esto va a depender del requerimiento de cada persona. No es lo mismo un atleta de alto rendimiento que tal vez una persona más sedentaria. Y esto también va a depender del tipo de cocción o de preparación en el que se incluya este delicioso alimento. Por ejemplo, la recomendación es el huevo duro, se puede usar en ensaladas, se puede usar en bowls, se puede usar en preparaciones diversas. Los expertos en nutrición recomiendan su consumo diario como parte de una dieta equilibrada. Y según un analista político, el Partido Unidad Social Cristiana mostró una fuerte división en su fracción y una carencia de coordinación. La labor del nuevo jefe de fracción, Alejandro Pacheco, empieza cuesta arriba y el candidato a la presidencia de esa agrupación considera que lo ocurrido ayer en la sesión del 1 de mayo fue doloroso y frustrante. Rolando Rivera nos amplía. Rolando. ¿Qué tal, Paul? Correcto. Bueno, pues además de esto, también se señala la necesidad que han tenido algunos de los integrantes de la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana de cumplir con sus propios intereses. Sin embargo, bueno, pues como bien lo decía también el experto, es un año bastante largo, es un año electoral, es un año en donde tendrán que tomarse muchas decisiones y bueno, pues será importante ver también el papel que juega el Partido de Unidad Social Cristiana con 2 representantes en el directorio legislativo, pero
también, como lo decíamos, tuvimos la oportunidad de recibir un audio de Juan Carlos Hidalgo, el candidato a la presidencia de las próximas elecciones del 2026, y él lo calificaba como doloroso y frustrante también el conocer que ese tipo de situaciones se presenten en un día como el 1 de mayo, en donde habían acuerdos previos. Vamos a ver la siguiente información. Como una traición a la fracción. Estas declaraciones de la diputada Daniela Rojas del partido Unidad Social Cristiana, otorgadas al medio El Observador luego de la derrota por el puesto de la primera secretaría de la Asamblea Legislativa contra su compañero de fracción Carlos Felipe García, encendieron las alarmas. Yo era la persona electa por la fracción, conté con el voto a lo interno de don Carlos Felipe García para que yo fuera la candidata a la primera secretaría. Para el candidato a la presidencia del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, esas decisiones generan dolor y frustración. Somos muchos los socialcristianos que hoy amanecimos dolidos y frustrados porque los diputados del PUSC no lograron mantener una fracción unida este 1 de mayo. También es deplorable que se permitiese que en la decisión interna previa participase el diputado Hugo Jorges, quien debió seguir separado de la fracción. Lamentablemente, las dinámicas personales que se han venido asentando en la fracción en estos últimos 3 años llevan a este tipo de situaciones y por ello no fructificaron las gestiones para evitarlas. Los analistas consideran que los intereses personales de los integrantes se interponen a lo acordado en la fracción. Podríamos decir que la unidad disparándose en el pie. Están privando en la acción del partido agendas personales, o de microgrupos dentro del partido y no una visión de conjunto. La elección ayer del directorio legislativo sirvió como un catalizador para visibilizar esas tensiones, ruptura de acuerdos, votos cruzados, declaraciones contradictorias entre el jefe de fracción, los diputados que se salieron del acuerdo, los que se quedaron en el acuerdo, y eso creo que deja expuesto que el partido no tiene una línea común de acción. Incluso visualizan que la labor de Alejandro Pacheco como jefe de fracción inicia cuesta arriba. La labor de don Alejandro Pacheco como jefe de fracción de la unidad, después de lo visto de ayer, bueno, por decirlo menos, arrancó cuesta arriba. Sí, don Carlos Felipe rompió la línea y bueno, don Carlos Felipe se presentó, las fracciones se escogieron y decidieron votar por don Carlos Felipe y no por doña Daniela. Le deseo mucho éxito a don Alejandro Pacheco en su gestión como jefe de fracción este último año. El directorio legislativo quedó integrado con Vanessa Castro como vicepresidenta y Carlos Felipe García repitiendo en el puesto de la primera secretaría. Bueno, y es que sin lugar a dudas fue el partido también que ayer tuvo protagonismo en cuanto a la elección de esos 6 puestos en el directorio legislativo. Y ahí esa última frase del candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana para el 2026, Juan Carlos Hidalgo, que le desea mucha suerte. Según él, es una fracción completamente independiente, que de momento él no puede ejercer ningún tipo de órdenes ni ningún tipo de señalamientos tampoco, así es que lo que le desea de suerte a Alejandro Pacheco en este último año de administración. Pero también tenemos que hablar de otro tema importante y es que a 9 meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, la diputada y además jefa de fracción del Partido Social Democrático, Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, bueno, pues decía que las decisiones que se tomaron ayer en el plenario legislativo para la conformación del directorio podrían ser parte de lo que el pueblo costarricense le reclame a la Asamblea, tomando en cuenta que ya vienen las elecciones presidenciales. Sin embargo, desde el punto de vista de los analistas, a 9 meses de esas elecciones, ya es momento de que el gobierno pueda buscar la forma de cómo va a canalizar ese apoyo que hasta el día de hoy cuenta Rodrigo Chávez, pero que tiene que apresurar el paso, que estamos a 9 meses y que las decisiones de elegir no solamente el candidato, sino también el partido que los va a representar en el próximo proceso electoral, es importante dar el paso lo más pronto posible. La forma en cómo quedó conformado, el directorio legislativo no dejó para nada conforme a la fracción oficialista. La diputada Pilar Cisneros aseguró que no existe ninguna intención de negociar con el Poder Ejecutivo, mencionando la forma en cómo se eligieron los integrantes del directorio. No hay ninguna voluntad de diálogo y la mejor prueba es el directorio que eligieron hoy. ¿Usted cree que con ese directorio hay voluntad de diálogo? Vanessa Castro, Gloria Navas, olvídese, o sea, no seamos hipócritas, no engañemos al pueblo, no hay ninguna voluntad de diálogo y él lo sabe. Pese a esto, según los expertos, el reto es para el gobierno. En 9 meses deberán conformar una estructura y elegir quién asumirá la estafeta del movimiento chavista. El desafío es cómo capitalizar esa popularidad
y convertirla en movilización electoral efectiva en los comicios que están a 9 meses de celebrarse. Y pareciera pues que el tiempo transcurre y hay muchos retos para lograr esa conversión de la popularidad del presidente en movilización electoral a favor del movimiento. Primero, identificar quién va a tomar la estafeta en representación del presidente, hacer un espacio para que haya clic entre esa persona y el electorado que hoy a quien sigue es al presidente Chávez. Si bien es cierto, la popularidad del presidente luego de 3 años de gobierno sigue siendo alta, deben apresurar el paso. Ciertamente, en contra de las aspiraciones electorales del oficialismo, juega la variable de que todavía no tienen un candidato definido, al menos públicamente. Los distintos partidos políticos que se han intentado conformar para aglutinar el auténtico oficialismo también han tenido dificultades para terminarse consolidando. Pareciera que el tiempo sigue su marcha y ya tiene que ir tratando de aterrizar y de precisar estos pendientes. ¿Cuál es nuestro mensaje al pueblo costarricense? Si ustedes quieren un país moderno, dinámico, que realmente logre ese desarrollo que todos queremos, van a tener que cambiar la Asamblea Legislativa. Si tenemos una Asamblea Legislativa igual o peor que esta, que cree que lo que nos va a pasar, no vamos a poder avanzar. Ese es nuestro mensaje. ¿De cuál partido? No sabemos. ¿De cuál bandera? No sabemos y ellos decidirán. Las próximas elecciones presidenciales se realizarán el 1 de febrero del 2026. Bueno, Paul, otro aspecto importante será que el próximo lunes a las 3 de la tarde conoceremos cuál es el discurso y la rendición de cuentas también del presidente de la República, Rodrigo Chávez, cuando visite la Asamblea Legislativa. Gracias, Rolando. Y también invitarlos, como usted decía, a esta transmisión especial que llevaremos a través del Grupo Extra a partir de las 3 de la tarde, que es la hora en que estará iniciando el discurso del presidente de la República ante los diputados. Así que el próximo lunes tendremos una previa durante el programa Asiento Extra a las 2 de la tarde y, por supuesto, a partir de las 3 estaremos transmitiendo el informe de labores del tercer informe de labores del presidente Rodrigo Chávez.